Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Disculpen el atraso en el inicio de hoy. Tuvimos unos problemitas de conexión, pero es parte de esto del día a día y el mundo de la tecnología. En esta ocasión tenemos otra vez la compañía de don Hugo Navarro, dándole seguimiento a este seminario de construcción que hemos preparado para todos ustedes como parte de las charlas gratuitas que Proyectar da todos los martes y jueves. Esta semana, el martes y jueves, vamos a estar hablando de este seminario y hoy don Hugo nos va a conversar sobre la construcción de estructuras de mampostería y lo que es el jueves, reforzamiento de estructuras con fibra de carbono. Don Hugo, muchísimas gracias por su compañía, por su colaboración a nuestro grupo y esperemos que hoy veamos más casos de estudios como vimos la semana pasada, antepasada, con lo que fue todo el tema de lo forense, que fue un tema interesante, súper nuevo. Y en Ujú. realidad aquí estamos para cualquier consulta, cualquier duda que tengan los compañeros, que por favor se la hagan a don Hugo y aprovechar todo el conocimiento de don Hugo. Don Hugo, muchísimas gracias. Gerardo. Bueno, igualmente, don Hugo, muchísimas gracias. Mucha alegría de saber como lo dije la primera vez, que hayan ingenieros que se preocupen por nosotros los arquitectos para poder aprender más de nuestro oficio y poder complementar sabiduría a nuestro hacer. Al final de cuentas, todo eso hace una Costa Rica mejor, hace que podamos hacer construcciones de mejor calidad, hace que podamos complementarnos. No vamos a ser ingenieros estructurales como usted, pero por lo menos sabemos algunas cosas y podemos tener noción de algunos aspectos, pero para eso está usted para contratarlo, entonces no hay problema. Ok. Eh, Muchísimas gracias, que te dejo en tu espacio y gracias por apoyarnos. No, no, buenas noches a todos. Igual, reitero, pues la complacencia de estar compartiendo con ustedes y a mí en lo personal, pues me ha gustado muchísimo. Yo, créanme que las presentaciones de hoy las he preparado con mucho entusiasmo y con mucho, como si fuera la primera vez que estoy dando clase, parece mentira, ¿verdad? Pero, y todo se debe pues a la respuesta que siento que ustedes han tenido para conmigo y eso pues es de agradecer también. Hoy les vamos a hablar, les quiero hablar de un tema que eh, parece, parece increíble que un país donde el 90% de las viviendas se hacen con mampostería, ¿verdad? Hay todavía planes de estudio que no contemplan esos cursos en sus planes y entonces la gente termina aprendiendo en la calle, pero termina aprendiendo mal, ¿verdad? Con vicios que han sido arrastrados durante generaciones, ¿verdad? Y con defectos. Y eso ha hecho que yo pienso que la razón por la que los edificios nuestros o las construcciones como mampostería han tenido un buen desempeño es porque la mampostería, por lo menos en el contexto centroamericano y del Caribe, es donde mejor se construye acá en el país. Incluso yo me podría extender a contextos hacia el norte, México y Sudamérica, pero deberíamos de sacarle muchísimo más provecho y vea que con toda el avance que ha tenido la tecnología, todavía no se ha en mi criterio no se ha logrado superar la mampostería como material de construcción, ¿verdad? Así es que para el día de hoy yo les traigo un par de presentacioncitas. La primera tiene que ver con aspectos propiamente de construcción. Estoy tratando de destacar algunos detalles y meterme más básicamente en el contexto de ustedes, en lo que es de interés para ustedes. Y luego quiero también hacer un ejemplito, porque ya yo estoy acostumbrado a dar teoría y después para ver cómo lo aplicamos. Un ejemplito de la aplicación del método simplificado de diseño de viviendas de mampostería que viene en el capítulo 17 del Código Sísmico. Es un ejemplito ahí sencillo, cortito, pero básicamente lo quiero dejar como presentación de cierre para que quedemos todos entusiasmados con en qué consiste, cómo se aplica, ¿verdad? Eso que todo el mundo lo habla, pero, no, pero ya a la hora no es cierto que todos los profesionales lo sepan interpretar de manera correcta. Entonces vamos a iniciar con una presentacioncita. Permítame compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Me indican, por favor, cuando ya la visualizan. Ujú. Ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. Ok. Bueno, esta es yo no sé, ¿cómo le quito la barra de acá para que no me... Eso es ahí, ahora sí.
Ahí las disculpas del caso por el loguito, ahí hice lo humanamente posible para que apareciera, pero bueno, ahí está. Este, como les decía, he denominado este tema buenas prácticas para la construcción con mampostería, que siento que es un tema que, curiosamente, justamente en ese tema fue donde yo me especialicé en la maestría, en estructuras con énfasis en estructuras de mampostería, de manera que hemos desarrollado mucha investigación, por lo menos en el TEC, con pruebas a escala natural de elementos, y me ha correspondido pues dirigir una gran cantidad de tesis y también realizar investigación en este tema que es bien apasionante, bien interesante. Como introducción, bueno, vamos a decir que la mampostería es ese, como lo dije al principio, uno de los materiales que mejor se conoce en el contexto nuestro, ¿verdad? Yo digo que mucho debido al efecto del sismo de 1910 de Cartago, ¿verdad? Que eso dio como resultado un cambio radical en la forma de construir. Y eso permitió la introducción de la primera versión del código sísmico, ¿verdad? Que fue muy elemental, pero ya se tenía claro que un país con el riesgo sísmico que nosotros tenemos no podemos darnos el lujo de construir sin ningún criterio que garantice pues salvaguardar las vidas, que es en primera instancia lo que hacen los códigos. De manera tal que el código nuestro, por lo menos en el capítulo 9, que se refiere a diseño de estructuras de mampostería, considera dos tipos fundamentales de mampostería. El primero es el que ellos denominan mampostería reforzada, ¿verdad? Que es cuando uno utiliza los elementos e introduce el acero en las celdas. Para eso hay hay una logística que hay que seguir, y eso son de las cosas que quiero pues enfatizar en la presentación que les estoy dando. Sobre todo resaltando los errores típicos que a veces se cometen. Y el otro es el concepto de marcos rellenos de mampostería, que eso es, decía alguno de mis colegas, eso es la construcción a la tica, porque uno ve en otros países donde usan mampostería y no lo utilizan de la manera que, no lo hacemos, que nosotros lo hacemos. Por cierto, a mí en las estructuras de mampostería que me ha tocado diseñar, usualmente cuando uso mampostería uso elementos de borde, porque eso me corrige muchos problemas dimensionales, de forma, y garantiza como un mejor desempeño del material, ¿verdad? La idea es acá ver algunos aspectos generales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la colocación traslapada, un aspecto fundamental que quiero enfatizar mucho en esta presentación, que es la coordinación modular, ¿verdad? El uso de elementos modulares que permitan de verdad resolverlo en el caso de la mampostería reforzada, como un sistema completo, que no le sobre ni le falte nada, sino que uno lo logre resolver de manera correcta. Y luego hacer algunos comentarios acerca de la colocación apilada de bloques. En las imágenes que tenemos acá vemos un pórtico construido integralmente en mampostería. Ven que incluso las vigas son de mampostería también. Y uno puede lograr entonces, puede lograr casi cualquier forma, así como lo hace con el concreto reforzado en mampostería, con la ventaja de que el ahorro que se tiene, ¿verdad?, en una serie de procesos. Procesos de formaleteo, de la armadura, apuntalamiento temporal de elementos, etcétera. Y eso, pues, a mí me ha tocado, por suerte, la experiencia de desarrollar proyectos en altura usando mampostería reforzada, y ustedes no tienen idea. Una vez que ya el maestro de obra le toma el sabor al proceso, al principio tiene uno toda la resistencia que usted se puede imaginar, ¿verdad? Al principio, ¿quién fue el que se le ocurrió eso? ¿De cómo se le ocurre? Bueno, ustedes no tienen idea, ¿verdad? Pero a medida que van entendiendo cómo ese proceso, ya la gente va familiarizándose un poco y tomándole el gusto al proceso. Acá tenemos en la fotografía a la derecha una pared de mampostería con bloque apilado, donde ustedes ven que la belleza de la mampostería radica en que, eh, se usa de manera correcta las sisas, el ancho de sisa, se estandariza el ancho de sisa, y sobre todo yo digo que se establecen algunos requerimientos básicos que tienen la mampostería para que para que el producto terminado sea bueno. Yo, en son de broma, les digo a mis estudiantes,
Cuando yo llego a realizar una pared, por ejemplo, un muro de mampostería, le digo a los albañiles que va sisado. Y entonces ellos se pulen nivelándole, alineando los bloques y todo, y ya cuando está lista, le digo, ahora sí repello. Y me digo, no, pero ¿por qué? Le digo, ¿cuál es la diferencia en hacerla repellada o hacerla sisada? ¿Verdad? ¿O es que acaso por el hecho de que tenga repello ya no importa la forma en que coloque los bloques? Eso no, pues no, no debiera de ser. Así es que parte de esos conceptos son los que quiero revisar ya en esta presentación. ¿Ok? Coordinación modular para mí es un concepto básico y eso tiene que ver y nosotros tenemos que acostumbrarnos. Yo recuerdo los primeros diseños que yo hice en mampostería integral, hacíamos los planos a mano, no había AutoCAD, hacíamos los planos a mano y el secreto es hacer la primera y la siguiente hilada, ¿correcto? No hacerlo como tradicionalmente se hace, ponen las mochetas y uno dice, bueno, esa mocheta se ve muy bonita ahí, pero cuando venga la siguiente, ¿cómo se intersecta, verdad? En este caso, bueno, se está usando el concepto de coordinación modular, por eso ustedes ven ahí el 3M, son los módulos básicos, ¿verdad? ¿Cuántos módulos a partir de un módulo básico? Entonces, nada más revisemos rápidamente. En planta tenemos, por ejemplo, la primera hilada es esta. Observen cómo en los extremos yo tengo definido cómo las mochetas, ¿verdad? Acá en el centro tengo una mocheta en T, que la gente a veces termina usando en exceso el acero refuerzo, me parece a mí. Eso lo hemos demostrado incluso con pruebas de laboratorio. En la siguiente hilada, fíjense que yo tengo un elemento que está más oscurito, de pronto ya se convierte en un elemento 3M, que me permite ahora sí usar el módulo básico e ir intercalando para ir logrando un perfecto alineamiento. Por eso los elementos, las unidades de mampostería de concreto que modulares siempre tienen las celdas cuadradas, porque es la única forma de no perder el alineamiento del acero refuerzo. Caso contrario, como en el caso, digamos, del bloque 12-20-40, el problema que tenemos, e incluso el mismo código sísmico comete el error de meter detalles de mochetas en el tradicional, haciendo una única línea hilada de bloques. En la siguiente hilada ya la celda se estrangula porque es rectangular. Entonces, en un caso me queda acá y me queda en la otra en otro sentido. Es decir, el producto que se obtiene es una mocheta que no tiene sección transversal constante, sino que va alternando. Queda como un cigüeñal de un carro. Yo siempre lo pongo como ejemplo para que lo entiendan. Entonces, aplicando ese concepto, y ya lo vemos en elevación también, cómo vamos intercalando los bloques sin perder el espíritu del buen funcionamiento de la mampostería, que es tenerlo traslapado al 50%. No se vale los traslapes tercios, porque ya eso, nosotros hemos probado muros a escala natural y hemos demostrado que cuando se hace la alternanza de los bloques al 50%, el flujo cortante, la pared tiene una capacidad muchísimo más elevada que si no lo hiciéramos de esa forma. En la siguiente imagen vamos a ver pues los bloques modulares. Puedo decir con orgullo también que estos bloques fueron desarrollados conceptualmente en el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción del TEC para una empresa comercial. Este es el que se conoce como Tecnobloque, que tiene dimensiones nominales 15, 20, 30, y el íntegra que se desarrolló pensando en soluciones habitacionales que tiene 1333 por 18.7 por 40, siempre aplicándolo en el mismo concepto de un módulo básico que se puede intercalar. Aparte de eso, incorporamos otros elementos en el bloque que nos van a servir en el aspecto constructivo. Por ejemplo, le metemos esta nervadura que ustedes observan acá, que lo que hace es no tener excusa para decir que no estoy utilizando el ancho correcto de sisa. Nuestros operarios son muy mañosos, dice uno, y usan como criterio para determinar el ancho de sisa el grueso de los dedos. Entonces, usted se encuentra un tipo de 2 metros y tiene las manos así, y uno delgadito. Entonces, ese no puede ser un criterio para decir que el ancho de sisa es meterle la mano entre bloque y bloque. Ya está predeterminado cuál es el ancho, y esta nervadura que aparece aquí va a facilitar mucho entender eso. Y el otro elemento que incorporamos son estas cortaduritas, ranuritas que tiene en todo el perímetro de las celdas. La idea de esto es que yo pueda liberar con una piqueta, por ejemplo, esta tapita, entonces hacer una intersección en L del acero horizontal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para darle continuidad a los elementos de borde, las vigas coronas, vigas banquinas, etc. Ese es, en esencia, el espíritu de ubicar estos cortes en los bloques para que nos permitan llegar a esa solución. Ahí vemos ya con el bloque modular, pues una planta similar a la que revisamos antes.
Y esto les quise traer nada más un diseñito que habíamos hecho en algún momento de unos apartamentos, y esta fue la forma en que presentamos los bloques. Este, por ejemplo, corresponde a la primera hilada, ¿de acuerdo? Digamos, centrémonos en un elemento, digamos, este es donde tengo vean acá cómo están los bloques en L, y en la siguiente hilada, vean cómo cambian, ¿verdad? Siempre pensando en la necesidad de que eso se haga modular. Y eso, para los efectos de ustedes, arquitectónicos, que le ponen mucha atención a eso, es una maravilla cuando usted lo logra dominar, porque entonces va a poder hablar de buques de puerta, de anchos de ventana, modulares también, y múltiplos de un número determinado. Aquí, no es sino hasta que tengamos repelladas y todas las casas, las construcciones, que ya sabemos cuál es el tamaño definitivo de las ventanas, y eso no debe ser así, eso no es una buena aplicación del concepto de coordinación modular, ¿verdad? Entonces, esa es en esencia la aplicación práctica, es decir, ya darle a los operarios las herramientas para que ellos, sin ninguna duda, puedan alinear el acero de la primera hilada desde la cimentación, ya siguiendo patrones bien claros, bien definidos, sin necesidad de tener que doblar el refuerzo, porque eso es lo peor que un operario puede hacer. Al no encontrar alineado el acero, simplemente doblar la varilla, volverla a tratar de ubicar en el centro de la celda. Eso estamos haciendo. Eso es lo peor que una estructura puede. Yo prefiero que corten la unidad de mampostería y dejen continuo el acero vertical a que hagan esos dobleces, que ellos son especialistas en hacerlo, ¿verdad? Uno llega, chorrea la cimentación, al día siguiente llega y ya tiene la primera línea de bloque colocada y dice, qué maravilla, ¿verdad? Todas en el puro centro de la celda. Y uno les dice, bueno, quíteme este bloque cuando vean está doblado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a respetar un patrón lógico de distribución del centro de la varilla. Ellos dicen, bueno, la varilla va cada 60, entonces empiezas desde el borde y se dan 60, 60, 60. Y resulta que cuando uno lo hace ya, siguiendo un patrón, respetando, por ejemplo, las dimensiones de un plano como este, se da cuenta que no necesariamente, si el centro de la celda comienza no en el borde, sino a 10 centímetros, por ejemplo, y de ahí ya me puedo ir modulando. Y entonces hay que pensar en un buen alineamiento del acero desde el inicio, desde la cimentación. Quiero aquí indicarles algunos requerimientos generales del Código 2010. Por ejemplo, aquí habla, fíjense, vea el rango tan amplio que pone de espesor de juntas. Ponen desde 6 milímetros hasta 1.5 centímetros. Sin embargo, los bloques tienen un tamaño nominal ya definido, ¿verdad? Si un bloque 12, 20, 40 en realidad tiene dimensiones la única dimensión que es la misma, la nominal que la real, es el espesor, pero la altura son 19 centímetros y el ancho son 39. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la sisa tiene que ser de 1 centímetro, ¿verdad? Y mucha gente me dice, es que eso está soñando despierto usted, que un albañil le va a hacer las sisas en 1 centímetro. Le digo, ¿por qué entonces en PriceSmart sí lo hacen? ¿No han visto los supermercados PriceSmart? Pónganle atención a las paredes de mampostería, todas son en 1 centímetro exacto. ¿Qué les he dicho yo para que se acostumbren? Bueno, corten pedacitos de vainilla, los echan en el talcito y les van poniendo pedacitos de vainilla, de madera, ¿verdad? Hasta que ya logren agilizar la mente a cuál es la dimensión correcta para que, si ellos logran alinear el primero y la segunda hilada y mantienen la verticalidad, ya van a lograr el efecto de una buena construcción con mampostería. Hay algunos requerimientos específicos del código, por ejemplo, en cuanto a los ductos y tuberías embebidos dentro de las celdas del bloque. Eso tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, la separación mínima debe ser de 3 diámetros de centro a centro. El recubrimiento de mínimo tiene que ser al menos 1 centímetro en todo el perímetro del tubo. Eso quiere decir que un tubo 12-20-40, un bloque 12-20-40, no vamos a poder meter un tubo de 3 pulgadas o de 4 pulgadas, ¿verdad? Habrá que ver de qué manera usted ubica las salidas de aguas y todo, porque eso puede interferir en el desempeño del muro como tal. Y el diámetro máximo que va a permitirse por código es el equivalente a un tercio del espesor de la pared. Este es un esquema muy general, pero básicamente destaca en qué sitios la mampostería debe llevar refuerzo. Bueno, lógicamente la primera varilla debe colocarse cerca de la cimentación, esa ahí va la primera. En todos los buques, tanto de aberturas de puertas o ventanas, a nivel de banquina, y extenderlo, ¿verdad? Extenderlo una cierta longitud, ahí viene en el código cuánto es. No es nada más llegarlo aquí topado a los bordes, sino que tiene que tener una extensión. Igual, antes de llegar al elemento de borde superior, en este caso la viga corona, en todos esos sitios es
es imprescindible, porque aquí el concepto es que cuando usted pierde rigidez por efecto de una abertura, lo sustituya con la rigidez que le aporta el acero en el perímetro, ¿verdad? Ese es el concepto básico. Luego, tiene que haber el espaciamiento, tanto vertical como horizontal, tiene que tener una cantidad mínima de acero, no solo para prevenir efecto de los esfuerzos, sino también para controlar agrietamientos por contracción, que son característicos sobre todo de la mampostería, muchísimo más vulnerable a las deformaciones que el mismo concreto, ¿verdad? Entonces uno ve a veces viviendas que están mal conceptualizadas desde el punto de vista de que de pronto tenemos acá, digamos, un tapichel, aquí hay un cambio de rigidez. Ahí es conveniente meter una junta de expansión, porque en principio el acero lo va a tomar, pero habrá casos en que el cambio de rigidez es tan grande entre un elemento y el otro que ahí la grieta solita se genera. Entonces uno lo ve. Si la grieta es vertical, generalmente está asociada a una contracción o una expansión lineal del elemento. Y por eso es que es muy importante conceptualizar el diseño de los elementos de manera tal que uno logre localizar los puntos vulnerables donde esa condición se puede dar. Luego, en cuanto a los refuerzos de elementos, los aros de columna, obviamente por razones obvias, la dimensión máxima, la separación máxima son 20 centímetros. Aquí el código dice que terminados en gancho estándar con dobleces a 135, eso es un doblez de 90 más 45, entonces es un ganchito, ¿verdad? El típico que nosotros usamos. Y una extensión de al menos 10 diámetros o 8 centímetros, que es la patita que cierra, generalmente tiene esas dimensiones. En cuanto a los muros de corte, nosotros le llamamos a muros de corte a aquellos muros que son capaces de tomar esfuerzos cortantes de flexión y de compresión. El refuerzo debe ser uniformemente distribuido. No, usted no concentra el acero en los bordes en un elemento, sino que lo distribuye equitativamente a lo largo de todo el muro. Vamos a tener una limitación que equivale a 1/3 de la altura o a 80 centímetros. Y el anclaje en los extremos, yo siempre he tenido controversia con mis colegas en cuanto a sugerir que el gancho estándar tenga 180 grados en el extremo. Eso es muy complicado lograrlo, sobre todo cuando usamos varilla horizontal más grande de la número 3. Digamos, si usamos número 4, número 5 es muy complicado. Yo prefiero hacer un doblez a 90 y introducirlo dentro de la celda y amarrárselo a la varilla vertical. Funciona, en mi criterio, mucho mejor que un doblez a 180 que para ciertos diámetros de varilla resulta constructivamente muy complicado hacerlo. En cuanto al refuerzo vertical principal de los muros, dice que el diámetro mínimo es número 3 y el diámetro máximo es el equivalente a 1/8 del espesor de la pared. Siendo así, entonces, lo máximo que puedo colocar son 2 varillas por celda y que no sean mayores a la número 5 para el bloque más grande que nosotros tenemos comercialmente, que es el 20 por 20 por 40. ¿De acuerdo? Cuando vemos, voy a hacer una revisión muy rápida de todo lo que son los componentes que intervienen en la mampostería, porque es un material maravilloso, ¿verdad? Se diferencia el desempeño del concreto reforzado, en que en el concreto reforzado nada más tenemos el concreto y el acero actuando. Aquí tenemos un tercer actor, y que es el que más ruido nos mete, que es la unidad de mampostería, porque tiene una simetría diferente, etc. Pero aquí, como vamos a ver, dice que la definición así simple de mampostería es conjunto de elementos ligados entre sí por medio de un cementante, ¿verdad? Y pues ciertamente, como lo dije al principio, el código lo que hace es clasificar fundamentalmente 2 tipos, que es la mampostería reforzada y los marcos rellenos de mampostería, que vamos a ver ya en detalle más adelantito. Siendo así, podemos claramente identificar 4 elementos fundamentales en la mampostería, que serían las unidades, es decir, Otra cosa que quiero enfatizar en esta presentación es que me estoy centrando mucho en la mampostería de concreto, es decir, en bloques de concreto. No estoy considerando los ladrillos o los bloques de arcilla, porque ya más adelante haré un comentario respecto a por qué no se sigue utilizando y se usa solamente como un elemento, digamos, de relleno o arquitectónico, básicamente. Entonces tenemos las unidades de mampostería, el mortero. La tecnología ha venido a resolvernos los problemas que veníamos acarreando en el pasado con el uso de los morteros con cal, que era muy tedioso y teníamos problemas muy severos, por ejemplo, en las arenas. Ustedes saben que en el área metropolitana tenemos arenas de muy mala calidad, tenemos contenidos de material pasando la malla 200, lo que se llaman partículas friables,
por encima en algunos casos del 30%, y eso, fíjense que las normas, si ustedes ven las normas del INTE y ven las normas ASTM-C 144 que rigen para la arena, se van a dar cuenta de que el límite máximo superior de contenido de partículas friables, o sea, es un material como un talco finito que se queda cuando uno hace los tamizajes, ¿verdad? En la selección de la granulometría. Ese material es el encargado de todas las grietas y las mapas que vemos nosotros en los repellos, las reventaduras en los morteros de pega, etcétera. Eso que se sueltan los bloques solitos, porque al ser la superficie de contacto es una partícula muy pequeña, consume mucha agua, entonces absorbe muy rápidamente y eso propicia un secado prematuro del mortero que lo lleva a perder sus características de plasticidad y demás en los principios, digamos, de generación. Y por lo tanto, los morteros preelaborados que ahora tenemos es una maravilla porque nos vienen a resolver todo ese problema. Ya vienen entonces con componentes específicos, incorporan algunos de ellos fibra, incorporan adherentes, ¿verdad? Que le permiten tener una mejor trabajabilidad, una mejor adherencia. Y en cuanto a la resistencia, de todos modos, la resistencia al mortero nunca ha sido un problema. Ustedes cualquier heladito que hagan para separadores, le hacen una prueba, nosotros lo hemos hecho muchas veces, y no baja de 300 kilos por centímetro cuadrado la resistencia a la compresión, de manera que ese no es el problema en un mortero. Es más importante que sea adherente, que se adhiera y que sea trabajable para que el operario pueda trabajarlo bien, a que no es que la resistencia no sea importante, sino que no es un factor determinante. Luego el acero, que también el código ha venido evolucionando mucho en las formas de acero, especialmente en el acero horizontal. Y luego otro aspecto que se las trae es el concreto de relleno. Nosotros en el pasado, ¿cómo hacían nuestros abuelos constructores para llenar las celdas de los bloques? Agarraban el huevillo, llama uno, que es la que tamizan, ¿verdad? Ese que queda y lo revuelven y ponen al operario menos calificado, a un peón, a que hiciera sopa, ¿verdad? Dice uno, y lo fuera llenando las celdas. No entendían que eso es un concreto y tiene las mismas características que un concreto estructural, solo que tal vez de una resistencia menor, pero no puede ser de ninguna manera un concreto tan fluido y menos sin un seleccionamiento adecuado del tamaño de los agregados. De manera que eso lo vamos a revisar también. Las unidades de mampostería, bueno, ustedes saben, no voy a detenerme a leer el texto, ahí a ustedes les va a quedar, si quieren revisarlo no hay ningún problema. La mampostería en Costa Rica ha venido evolucionando. De hecho, si ustedes ven la versión de 1974 del código, luego evolucionó a la del 86, ya se comenzó a hablar un poquito de mampostería, pero no se hablaba nada de la calidad de los materiales. Las últimas versiones, ya a partir del 2002, ya el código habla claramente de clasificaciones de mampostería. Habla de mampostería clase A, clase B y clase C, siendo que la clase A es la que nos conviene más utilizar porque tiene las mejores condiciones. Hay maneras de identificar los bloques de acuerdo a una norma que ya está establecida. Y la mampostería clase B y clase C casi que se relega a construcciones rurales y también para que todas las fabriquitas de carácter artesanal que hay todavía en nuestros pueblos y sigan operando ya para determinado tipo de obras menores, pero nunca para con fines estructurales. Eso sí está clarísimo. Ok, ahí vemos los bloques típicos que conocemos, ¿verdad? Está el 12-20-40, que es el tradicional. Vean que si yo coloco un bloque aquí a escuadra con y cuando trato de colocar la siguiente hilada, ya me queda la celda desfasada, entonces eso no es un bloque modular. Tenemos el bloque 15-20-40, que también tiene el mismo problema que el 12-20-40, no es modular. Tenemos el 20-20-40, que es el único que sí es modular, porque si yo coloco un bloque perpendicular aquí en la esquina, la celda se me sigue manteniendo alineada y con una sección transversal cuadrada, ¿no? Y los bloques que antes les mostré ya son bloques modulares desarrollados ya con la tecnología que ya considera el espesor de la CISA y todo para justamente garantizar el alineamiento apropiado del acero de refuerzo. Ahí vemos también una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con qué características tienen que tener los morteros. Y fíjense que de las cosas que puedo destacar, que ya las dije, es a uno le interesa mucho que tenga una trabajabilidad adecuada, ¿verdad? Que tenga una tasa de rigidización, eso es, que no pierda tan rápidamente sus propiedades de fluidez o de trabajabilidad. Por eso es que las arenas tienen que ser seleccionadas y por eso también los morteros preelaborados nos vienen a resolver ese problema. A veces me hacen la pregunta de que si uno puede revolver o agregarle agua en exceso o adicional a un mortero cuando se seca.
La norma dice que hasta si no han pasado más de 2 horas y media, uno puede perfectamente agregarle el agua para sustituir la que se evaporó, no para hacerla otra vez, ¿verdad? De manera que esas son algunas propiedades que he destacado ahí de los morteros, que repito, ya lo venimos a resolver con los morteros ya elaborados industrialmente. Luego hablamos de otras características como son la adherencia, la resistencia y la contracción. Evidentemente son ellas tres muy importantes. Yo pondría en primer lugar la adherencia. La contracción es la capacidad para reducción de volumen, ¿verdad? Siempre me preguntan en qué condición deben colocarse los bloques para que la mampostería sea eficiente. Tienen que colocarse completamente secos. ¿Por qué? Porque si usted coloca un bloque con cierto nivel de humedad o de agua, el bloque, por su naturaleza poroso, tiende a incrementar su volumen. Y cuando hablo de incremento de volumen es infinitesimal, ¿verdad? Pero es suficiente para que se desligue el mortero cuando pierda esa humedad. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, mantenga los bloques secos en el sitio. Vean ahora que llueve tanto, ¿verdad? Coloca los bloques y luego uno cura la junta. Pone a alguien a curar la juntita porque evidentemente va a haber una pérdida de humedad que el bloque va a absorber del mortero, va a absorber parte del agua. Y eso le puede interrumpir el proceso de hidratación del mortero como tal. Y los morteros modernos, por suerte, no tienen mejores características y mejor capacidad de retención de agua, entonces no es necesario estarlos curando tanto como en el pasado. ¿En qué momento ya el bloque se puede curar? Recuerdan que antes le ponía una manguera que se llenara hasta que se rebalsara la pared. Eso era una manera de curar las paredes. Hasta el momento en que usted coloque el concreto relleno, puede ya curarlo por inmersión, pero antes de eso, no, porque entonces el bloque va a estar en constante movimiento de expansión y contracción, dependiendo de la temperatura y el nivel de humedad que tenga. Aquí destaco que en la actualidad se ha popularizado mucho el uso de los concretos preelaborados, ¿verdad? Y que hay una gran cantidad, por suerte, de proveedores también en los que uno puede escoger. Ya muchos de ellos han sido probados y uno ya tiende a inclinarse hacia una u otro proveedor. Ok, aquí voy a hablar acá del acero de refuerzo vertical, que para mí es fundamental. Estas son unas fotografías de una estructura que yo diseñé, que me tocó inspeccionar. Vean el cuidado que hay que tener desde la etapa de la cimentación para garantizar con tolerancias razonables de que el acero va a coincidir con el centro de las celdas. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto fundamental. Aquí es una losa de cimentación bastante gruesa, pero vean que ya desde el principio, desde el alineamiento, desde la cimentación, ya el acero, más en un edificio de estos de 6 niveles, ¿verdad? Obviamente tenemos que garantizar que el acero venga continuo desde la cimentación. Nunca, bajo ninguna condición, aceptar que no vayan a hablarse acero solamente porque el bloque no quedó alineado. Como dije hace un rato, prefiero que le corten las tapas al bloque, porque el acero debe ser totalmente, mantenerse en posición durante todo ese proceso. El acero vamos a tener dos, entonces el acero vertical, que es este que vemos en las fotografías, y el acero horizontal, que es el que se coloca, ahora lo vamos a ver, hay varias técnicas para hacerlo. Bueno, ya el acero vertical lo sabemos, que son barras corrugadas. Ahora, la misma geometría de los bloques permite cortar con piqueta en la posición donde va el acero horizontal todas esas tapitas que yo les dije para darles paso a la varilla. Antes usaban sisas horizontales muy grandes porque decían, es que le metemos varilla número 2 y me queda bailando el bloque. No, entonces pues no nos compliquemos la vida, metémosle 2 centímetros de sisa. Y eran felices haciendo sisas gruesísimas, ¿verdad? Ahora no hay excusa para eso, porque yo puedo colocar el acero utilizando la misma geometría del bloque, eliminando las tapitas con una piqueta para darle el espacio, hacer esa forma tipo viga bloque, ¿verdad? Para poder alojar de manera correcta el acero dentro de la celda del bloque. Ahí vemos, esto es una imagen ya del mismo edificio, pero ya en el proceso ya de construcción. Y vean entonces cómo efectivamente el acero ya está alineado o ya viene alineado desde la cimentación. Y todos los elementos electromecánicos que tenemos dentro del proceso de construcción ya los tenemos debidamente ubicados. Esa es una de las razones por la que a mí me encanta el sistema de cimentación losa flotante, porque obligamos a los operarios a dejar las previstas justo donde van. No se vale picar para meter que se me olvidó, eso no se vale. Hay que revisarlo de previo
porque en este tipo de cimentaciones las previstas electromecánicas tienen que estar muy bien definidas. Vemos acá cuando ya van los muros ya en ciertas alturas y cómo los elementos de borde pues van intersectándose con ellos. Aquí es muy importante que todo el acero horizontal que venga en muro se extienda, véanlo acá, no sé si ven los dobleces en la imagen, hasta 5 centímetros de la cara opuesta, porque a veces cometen el error de llegar con el ganchito del acero horizontal y doblarlo de inmediato, ¿eh? Ese no tiene una buena capacidad de anclaje. Tenemos que extenderlo hasta la cara opuesta, 5 centímetros, y ahí doblarlo, hacerlo en ganchito estándar como está acá en el detalle. Acero horizontal, bueno, tenemos varias alternativas de acero horizontal. En este caso particular, yo siempre tuve la intención, habiendo estudiado un poco esto desde hace ya bastantes años, de que la escalerilla de refuerzo siempre lo consideré una muy buena alternativa. ¿Por qué? Los que tienen un poquito más de la generación de nosotros, se acuerdan que nosotros usábamos antes a nivel residencial una varilla número 2 en el centro, ¿recuerdan? Terminábamos doblándola aquí en el borde, con un ganchillo a 180 grados acá. Pero ese sistema de reforzamiento, a mí me tocó ver muchas paredes que se demolían no mucho tiempo después de fabricadas, digamos un mes, un año después, y ya ese acero presentaba problemas severos de corrosión. ¿Por qué? Porque ese acero nada más tocaba el bloque en las paredes, acá, ahí donde estoy señalando la flecha, ahí es donde se ubicaría en el puro centro. Queda libre, queda expuesto a un ambiente muy alto, de mucha humedad y muy altamente corrosivo. La escalerilla tiene la ventaja porque se fabrica para diferentes espesores, que va a lo largo de la pared externa del bloque, y entonces siempre queda embebida en el concreto, perdón, en el mortero. Y además se fabrica a partir del uso de alambre de 3.8 milímetros de diámetro, entonces no hay excusa para decir que me baila el bloque porque es muy delgadito respecto al espesor de la sisa. También se colocan mallas, ahí lo vamos a ver más adelante. Este es el sistema de vigabloque, lo ven acá, que es liberar las paredes laterales y entonces para darle paso a la varilla horizontal. Y ahí no tenemos problema de interferencia. ¿Cómo hacemos acá? Y es un detalle constructivo muy interesante que muy pocos albañiles lo logran aplicar. Y es, ¿qué pasa en las celdas donde no tengo acero vertical? Bueno, ahí yo tengo que colocar, hay varias opciones. Puedo colocar una mallita. Ahora les enseño algunas fotografías de algunos proyectos que se han venido haciendo. Yo en el pasado, cuando no existía eso, lo que hacíamos era que hacíamos boquitos con las bolsas de papel de cemento y en los sitios donde no había acero de refuerzo colocaba los boquitos mojados o húmedos. Al menos, por lo menos, sostenía el concreto que iba a conformar el elemento horizontal, la viguita esa que se forma aquí, y se forma toda vez que tenga acero horizontal, ahí se me va a formar una viguita, ¿de acuerdo? Esta es la mallita que les estaba hablando. De hecho, este es un proyecto que está haciendo la UCR también. Y la intención es colocar esta mallita en todos los sitios donde yo no tenga acero vertical, de manera que pueda retener el concreto y conformar entonces conformar ya la viguita horizontal, porque si ustedes comienzan a llenar, si no tienen varilla en todas las celdas, como en el caso de un muro, comienzan a llenar y se les llena todos los bloques desde abajo, ¿verdad? Y no es esa la intención. Ahora vamos a ver qué características tiene que tener el concreto relleno para que esa condición se pueda dar. Aquí vemos una imagen de cómo luce la escalerilla de refuerzo, que es un mecanismo de reforzamiento horizontal muy bueno. Vean acá el bloque donde se le liberó parte de esta tapa y entonces el acero lo podemos perfectamente doblar y darle continuidad, generando una intersección a 90 grados ahí sin ningún problema. Aspectos de construcción. Bueno, ya he dicho que el alineamiento vertical del acero desde la cimentación es fundamental y para eso pues tenemos que tener planos de taller que nos indiquen exactamente cuál es la posición y ser respetuosos de eso en campo. Van a batallar probablemente en la primera hilada y en la segunda, pero una vez que ya tienen alineado ya se fueron muy fácil aplicar los conceptos. El uso de dovelas no es tan popular en Costa Rica, eso es que yo pueda dejar varillas más cortas, verticales, porque no me imagino poniendo todo el acero vertical, ¿verdad? A la longitud, a veces hay ingenieros que dicen, no me doblen muro de 6 metros, la varilla entera. Sí, se ve muy bonita la varilla entera, pero ¿cómo hace usted para poner un bloque a esa altura, verdad?
termina complicándole la existencia a los albañiles, y cuando ya llega el bloque finalmente a su posición en la siguiente hilada, con solo el hecho de doblar la varilla o alinearla para meter el siguiente bloque, ya desalineó o aflojó el de abajo. Entonces, poco estamos ganando con eso. Entonces, en ese sentido, es mejor cortar la varilla, por ejemplo, a nivel residencial. Yo digo, no importa, córtemela a 2 metros de alto alternada, unas de 2 metros, otras de 3, una de 2 metros, otra de 3. Llegado el momento, hago el empalme, pero eso me facilita el proceso de colocado de los bloques. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, un bloque 20-20-40 pesa 18 kilos seco. Ustedes saben lo que es levantar y pretenden que le peguen 150 o 200 por día. Yo no sé en qué país hacen eso, ¿verdad? Pero eso es inhumano totalmente, pretender que una persona levante 180 veces el equivalente a casi 17.6 kilos en condición seca. Entonces tenemos que buscar un mecanismo que nos permita garantizar que la construcción quede bien sin poner en riesgo la integridad estructural del elemento. Hay que tener mucho cuidado en dónde realizamos los empalmes del acero, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Lo podemos hacer empalmándolo con empalme normal, o bien haciendo un doblez, un gancho estándar en la celda inmediata después y la anterior. Digamos, el de acero que viene de la izquierda a derecha, lo anclamos acá, y el que viene de derecha a izquierda en un par de celdas más adelante. Así garantizamos la continuidad del acero de refuerzo, porque puede ser que el elemento sea más largo que la longitud nominal de la varilla que estamos usando. Luego, la definición de los niveles y el uso de codales. Eso es un mecanismo que usamos mucho en Costa Rica, el uso de codales de madera metálicos, pero es una práctica que tiene muchos inconvenientes. Yo he visto, por ejemplo, un codal, aunque sea metálico, y de pronto del día siguiente, cuando comienzan a pegar bloques, al día siguiente no lo vuelven a alinear, y puede ser que alguien se tropezara o algo así, y ahí siguen pegando los bloques, y entonces usted ve los problemas de alineamiento vertical. Siendo este uno de los aspectos más importantes, el control del alineamiento vertical y horizontal, y pues usar algunas alternativas también. Aspectos de colocado. Aquí estoy haciendo referencia a algún método que en su momento pretendimos introducir en Costa Rica y nos costó muchísimo, muchísimo, que era la pega de bloques usando el nivel largo, sin codales. Acá pues tampoco hay acero refuerzo, usted puede dejar unas dovelas que posteriormente empalme y demás. Está claro que yo tengo la cimentación, y aquí hay un ejercicio que a veces a nuestros operarios les da pereza hacer, pero que es imprescindible, que es lo que llamo yo presentar los bloques, para asegurarme de que las intersecciones sean correctas, ¿verdad? Entonces, la primera hilada siempre se va a permitir más gruesa que las siguientes, porque es entendible que uno va a tener que compensar diferencias de nivel en la cimentación, ¿verdad? Es como controlan el nivel, con un escatilloncillo de madera y una cuerda, de manera que puede tener muchas variaciones. Entonces, se permite que la primera capa de mortero sea más gruesa que el resto, por esa condición. Don Una Hugo, vez que ya... permiso. ¿Perdón? Don Hugo, permiso, es que tenemos una consulta en el chat. Ok. ¿Cuál es la Dice, longitud? ¿cuál longitud recomienda para esos empalmes de varilla? Vean, que dicha que me hacen ese tipo de preguntas, porque yo digo que yo me dedico a derribar mitos también. No le crean al que diga que es 10 veces el diámetro nominal de la varilla, porque eso no es cierto. O sea, entonces la gente dice, número 3, 30 centímetros, número 4, 40. No, eso no es cierto. En el capítulo 8 viene una formulita muy sencilla que uno puede calcular la longitud del empalme en función de algunos parámetros básicos ahí, tipo mampostería y demás. Pero en esencia, para los tamaños de varilla que usamos a nivel residencial, digamos, para varilla número 3 anda alrededor de 50 centímetros más o menos. Número 4 aumenta un poquito como a 60, y así sucesivamente. No es esperable que uno tenga a nivel residencial, repito. Obviamente en obras de mayor magnitud, pues sí vamos a tener traslapes mayores. Y siendo así, lo calculamos con una fórmula que ya tiene el capítulo 8, el código. Se las digo así rápidamente: es la longitud de traslape es igual al diámetro de la varilla por el esfuerzo de flencia, dividido entre 16 veces la raíz cuadrada del esfuerzo de compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que el anclaje que una varilla necesita está directamente relacionada con la capacidad estructural de la varilla, o sea, depende si es grado 40 o grado 60, ¿verdad? Grado 40 es 4.000, grado 40 es 2.800 kilos por centímetro cuadrado, grado 60, 4.200, es decir, un 50% más. Y el diámetro obviamente es una función directa, entre más pequeña la varilla, menos longitud de anclaje necesita. Y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión, de manera que
un F'C muy elevado da como resultado requerimientos de anclaje menores que para otros elementos. Entonces, así en general, vamos a decir que generalmente cuando uno pone los planos de taller en mampostería, a mí en lo personal me gusta mucho indicar los empalmes para diferentes tipos de varillas y para diferentes grados estructurales. El código ha venido siendo muy estricto en el uso del acero, por ejemplo, que fue algo que no mencioné hace un rato. Y por lo menos en estructuras de concreto, ahorita casi que nos obligan a usar el ASTM A706 grado 60, ¿verdad? Por una cuestión de garantía de utilidad y por una serie de propiedades mecánicas que tiene ese acero que no lo tienen otro. Uno de ellos es, por ejemplo, la capacidad de soldadura, que se puede soldar. Entonces, eso es un elemento, es un aspecto que vamos probablemente en el futuro ya tengamos el chance de decir algunas, de dictar algunos temas en esto de concreto reforzado, que también es muy importante conocer algunos detalles alrededor de eso. Pero sí, tenerlo claro, ¿verdad? Que hay formas de calcularlo y que el código se lo resuelve a uno. Yo por lo menos lo resuelvo a nivel de diseño, poniéndolo en los planos estructurales, cómo es que van a ser esos empalmes para determinados tipos de varilla. Y como le dije, si es acero horizontal, yo lo puedo empalmar de manera recta, pero doblándolo a la celda más cercana, ¿verdad? Y de esa forma garantizo un anclaje adicional en el acero de refuerzo. Ok. Una vez que ya yo comienzo a tener un control del alineamiento, observen el espesor de sisa, ¿verdad? El espesor de sisa siempre es constante, no hay razón para pensar en sisas de 2 centímetros, de 3 centímetros. A veces le da tristeza a uno ver cómo construye mucha gente. Dice uno, pero por Dios, ¿qué estarán pensando? Que le usamos mampostería nada más colocar uno encima de otro como caiga, después repellamos y de ahí rectificamos con los repellos. Eso no es una buena práctica. Comenzamos en las esquinas a conformar una esquina, como se ve acá. Y ahora sí tenemos un control no solamente horizontal, sino vertical del elemento. Lo que estoy haciendo aquí son como pirámides en las esquinas, ¿verdad? En las intersecciones. Ahora les comento por lo menos las técnicas que me gustan para evitar tener que hacer esas intersecciones en L. A medida que voy avanzando en la pirámide esa que hago y logro alcanzar cierta altura en la pared, ya yo no necesito tener coal ni ir controlando verticalidad porque ya esos elementos en las esquinas ya están controladas verticalmente. Se usa este dispositivo que es un dispositivo de plástico con cuerda. Entonces se va colocando en la celda inferior, se tira la cuerda de lado a lado y se complementa esa hilada de bloques. Se pasa para la siguiente hilada, se complementa la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de la pared. Bueno, vean aquí donde se ve la gradita esa que queda en las esquinas. Y la persona coloca este dispositivo de lado a lado y entonces a través de la cuerdita va colocando el siguiente bloques y ahí va completando la pared en un procedimiento sumamente limpio, ¿verdad? Sumamente... no hay necesidad de estar estrangulando y a veces se encuentra unos stock de pedazos de bloques por todo lado y dice uno, ¿qué pasó aquí, verdad? Hubo un huracán y no me di cuenta, ¿qué pasó? Esa despedazadera de bloques quiere decir que el concepto de modulación no lo tienen para nada claro, ¿verdad? ¿Dónde coloco y cómo coloco yo el mortero de pega? Que eso es otra que se las trae, ¿verdad? Aquí, esta es una técnica que a mí me gusta con la cuchara hacia atrás, tratando de formar un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo coloque el bloque y le ejerza presión, la sisa se va a tratar el excedente de salirse, entonces uno lo limpia con la cuchara de manera que quede como está aquí en el detalle, ¿no? Hay varias formas de colocar el mortero. A veces lo colocan tanto en el borde externo como en las divisiones de las celdas. Esto tiene un problema en mi criterio porque si eventualmente yo tengo una mocheta o acero vertical aquí, se me va a obstruir esa celda. Mejor colocar solamente en el perímetro externo, como lo estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? Vean que incluso esta pared en la fotografía también ya tiene refuerzo por escalerilla. Véanlo ahí, ¿está? ¿Ok? Entonces yo coloco el mortero de esa manera, coloco el bloque y lo presiono. No hay que ponerlo quietitito ni ponerle piedritas para que no se baje. No, no. Hay que presionarlo y limpiar el exceso de mortero. Bueno, en otros contextos hay maquinitas que le permiten ir dejando el cordoncito de mortero, ¿verdad? Aquí no hay acero vertical, probablemente se enhebra a través de dovelas. Ahora les explico qué es eso de las dovelas. Y entonces ahí me permite colocar una cantidad única, digamos, de un espesor constante de mortero que permite que cuando yo coloco el bloque y lo presiono,
ya genere el espesor final. Esto que está haciendo el albañil acá es la forma correcta de colocar un bloque, que es colocándolo en la cara del bloque que voy a colocar y en la base, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la práctica acá? Pone una persona a llenar todas las islas a todo lo largo de la pared y bueno, luego van poniendo los bloques uno por uno y luego ponen una persona ahí rellenando los verticales. El mortero debe llevar cierto nivel de presión para que la sisa no tienda a contraer y consecuentemente a soltar el bloque, ¿verdad? De manera que la forma correcta de colocar el bloque, si me lo dicen, es esta que está haciendo el señor acá. Luego hay mecanismos. En lo personal, a mí no me gusta usar intersecciones en T y en L, sobre todo cuando no usamos bloques modulares, sino que yo lo que hago es que, tranquilo, le doy continuidad a esta pared, por ejemplo, pero dejo este tipo de aditamentos. Aquí tengo 3 alternativas. Puede ser un arito, puede ser un gancho o puede ser una tela que me permite, como está en el dibujo, construir primero esta pared tranquilo, en líneas rectas, sin ningún tipo de intersección, sin complicarle la vida al albañil, y luego construyo la que está perpendicular, habiendo, eso está claro, dejado bien o este mecanismo de platina o este mecanismo de gancho de aro o de gancho. ¿De acuerdo? Esto es para no tener que hacer este tipo de intersecciones que resultan a veces muy complicadas, sobre todo cuando el bloque no es modular. ¿Ok? Aquí vemos algunas alternativas, ¿verdad? Este tipo de anclajes flexibles, eso va a permitir un movimiento relativo de una pared respecto a la otra con un desempeño muy eficiente. De hecho, aquí están colocando una junta, un sello elastomérico acá para que permita justamente el movimiento. Lo ven, casi en todos los casos lo están aplicando. Esta es una platinita de acero que permite que este muro tenga estabilidad por el que le está a la par. Este muro lo que le está proveyendo es rigidez, estabilidad a este otro. Entonces, a través de este mecanismo, así lo logramos, sin necesidad de incurrir en esa complicación de estar tratando de intersectar esas paredes, que a veces es más laborioso y más complicado y el producto final no es el mejor que uno puede obtener. Esta es otra alternativa, perdón, Don Hugo, disculpe, hay dígame. otra consulta. ¿Cómo esa pared no quedaría en estiva? Esa pared no quedaría estiva. ¿A qué se refiere? Que no quedaría estiva, que no quedan Le interpreto que es, permítame para volverme a la anterior. No Le sé si interpreto Angie que es podrá. que no queda aquí entrelapada. La razón de ser de esta pared respecto a esta es que ambas se provean estabilidad lateral mutuamente. Mediante este mecanismo que yo tengo aquí, estoy proveyendo la estabilidad lateral. Porque el comportamiento desde la mampostería en estructuras tipo cajón, como las diseñamos nosotros, es cuando el sismo viene en esta dirección, que estoy marcando la flecha, los muros que toman la carga sísmica son estos. Pero cuando el sismo va en esta otra dirección, son estos. ¿De acuerdo? Entonces, él provee estabilidad a este y este provee estabilidad a él, dependiendo de la dirección en que el sismo actúe. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente yo tengo que hacer esos traslapes que a los albañiles a veces les hace la vida cuadritos y los hace incurrir en esos cortes y desperdicios y en esas sisas así horribles, ¿verdad? Que es totalmente contraproducente. Yo prefiero usar un mecanismo de conexión de paredes como este a ponerlos a batallar ahí. En lo personal, tengo otra estrategia. Yo utilizo elementos de borde. Yo en las intersecciones de pared como estas, meto un elemento acá de concreto reforzado. Y me quito el problema, porque entonces tiro cuerda continua y hago los paños de pared entre columna y columna, tanto en un sentido como en el otro. Y finalmente formaleteo acá, ya tengo la armadura prevista y colo y integro todas las paredes en un solo punto. Entonces se llaman elementos de borde, lo uso en las intersecciones, en T, en X, en 90 grados y en los terminales de pared. ¿De acuerdo? Eso provee una estabilidad lateral muy buena al muro, pero sobre todo simplifica mucho el proceso de construcción. ¿Okay? Si le entiendo es que usted lo que pretendería es que el siguiente bloque quede aquí traslapado con el siguiente. Eso se puede lograr en mampostería modular cuando tenemos las condiciones para hacerlo, pero si no es así, yo preferiría una solución como esta. Espero haberle respondido. Este es el mecanismo de refuerzo horizontal. Ya cuando yo elimino las tapitas laterales del bloque, ya me queda el espacio suficiente. ¿Este? Perdón.
Ok, gracias. Permiso de que venga un primo mío a Ok, este es un mecanismo de reforzamiento horizontal, ¿verdad? Y este es el otro. Ven, este es el mecanismo que acaba de decirles. Yo ya tengo esta pared lista y ahora le voy a colocar la otra perpendicular, pero ya he dejado este aditamento que me va a permitir conectarlo y garantizar la transferencia de esfuerzos para que genere estabilidad de una pared con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Concreto relleno. Ya lo mencioné al principio, pero quiero enfatizar en qué características tiene que tener ese concreto. En primer lugar, el código le permite a uno que tenga asentamientos o revenimientos del orden de 25 centímetros. ¿Se acuerdan que el revenimiento se mide con el cono de Abrams, ¿verdad? Llenado en 3 capas de 25 golpes, se enraza, se levanta el cono, se pone a la par y se le pone una varilla y se mide el asentamiento. Si el cono tiene 30 centímetros y se asienta 25, quiere decir que es fluido, súper fluido. Como el concreto de relleno, yo lo estoy colocando, estando el bloque seco, hay una pérdida por absorción que me favorece. Por eso no es bueno curar, lo dije antes, el bloque antes de colocar el concreto relleno. ¿De acuerdo? Entonces, el código me permite reducir el tamaño máximo del agregado grueso, o sea, la piedrita, a 12 milímetros. Incluso antes decía 9, pero podemos usar hasta media pulgada, con la intención de que ese concreto pueda alojarse de manera adecuada en la celda. Y entonces aquí entra el dilema de cada cuánto se debe colocar el concreto de relleno. ¿Cuál es la práctica común en Costa Rica? Bueno, colocarla cada hilada. Sin embargo, eso tiene muchos factores en contra. Y sobre todo si llenamos la hilada hasta arriba. La hilada, si fuera que llenamos la celda, debería quedar por lo menos unos 2 centímetros abajo del corte del borde superior del bloque para que vaya generando unas llavecitas de corte en la mocheta. ¿De acuerdo? Si yo la dejo en la pura interfase, se me genera probablemente una superficie de falla en la interfase entre el bloque y la junta de mortero. Entonces, si ya por condiciones de tamaño de la celda y demás, me veo obligado a colar en alturas menores a la altura total de la pared, por lo menos dejemos una muesca aquí, una muela, ¿verdad? Unos 2,5 centímetros abajo del borde superior. Si pudiéramos más, unos 5, mejor todavía, pero yo diría que por lo menos 2,5 centímetros, para que no generemos innecesariamente una superficie de falla ahí entre el bloque y la junta de mortero. Nosotros podemos ir colocando el concreto relleno. Yo lo que recomiendo cuando tenemos dificultades por el tamaño del bloque es que lo hagamos al menos cada vez que tengamos acero horizontal. ¿De acuerdo? O sea, si tenemos acero horizontal cada 3 hiladas, llenemos el concreto horizontal cada 3 hiladas, teniendo la precaución de que en ese punto donde tengo yo la viga esa horizontal, quede la chorrea más abajo, más abajo de la superficie terminada del bloque, y en la siguiente porción de la columna ya se vaya, o de la mocheta ya se vaya integrando, para evitar que se me formen muchas superficies de falla ahí a lo largo del elemento. Aquí vemos, a veces yo lo comento y me dicen que si estoy jugando casita, pero es real. O sea, ¿cómo yo coloco el concreto relleno? Lo ideal es hacerlo con una bombita telescópica, esas que ahora hay muchas, muy versátiles, con mangueritas pequeñas. Y vean la fluidez que tiene el concreto. Aquí puedo aprovechar y utilizar algún aditivo fluidificante y eso me permite garantizar un acomodo adecuado del concreto relleno. Lo podemos hacer usando también, en este caso están usando una herramienta que es como una especie de una canoita, ¿verdad? Para ir vertiendo el concreto. Y otra cosa que hay que hacerle al concreto, aunque tengamos un revenimiento alto, es compactarlo, ¿verdad? En algunos casos, cuando es mampostería estructural, uno lo hace utilizando vibradores de bajo diámetro, pero al menos en ausencia de vibradores, por lo menos un embarillado, ¿verdad? Tener una varilla y chuceando, llama uno, ¿verdad? Asegurándose que el concreto llegue hasta el bloque inferior para garantizar un adecuado acomodo del concreto relleno. Vale decir también que hay que tener la precaución para que en aquellas celdas donde haya acero vertical, ojalá que la rebaba del mortero alrededor interno, en el borde interno de la sisa, se esté regularmente limpiando. A veces se hace un cortecito, una ventanita en la base de la pared, de un corte se hace un corte con la cortadora para concreto, para que cuando se limpia el remanente, digamos, interno de ese mortero caiga abajo y alguien lo esté limpiando,
Cuando vamos a chorrear ya, si pudiéramos chorrearlo todo en una sola altura, tapamos abajo con una tabla de formaleta, lo que sea. Eso nos va a servir inclusive para asegurarnos de que el concreto nos está llegando desde la primera hilada y no se queda atrapada ahí en alguna celda que quedó obstruida con mortero. Eso sería terrible. Ya me ha tocado demoler paredes donde vemos el acero prácticamente libre porque alrededor lo que tiene, donde está el mortero de pega del bloque, ahí se quedó atrapado todo del concreto y de ahí para abajo no hay nada, lo que hay es una cavidad, un montón de hormigueros. Entonces, para garantizar la calidad, sin duda hay que procurar aplicar ese tipo de técnicas. Aquí lo vemos otra vez, ¿verdad? Colocando el concreto relleno con bombitas telescópicas, que ahora hay muchas portátiles muy buenas. Esto que está acá es la dovela que yo les hablaba, la dovela que la dejamos embebida en la cimentación y luego procedemos a nebrarla a determinada altura, siempre y cuando el código nos dice que tenemos que alternarla de manera que los empalmes no nos queden todos en el mismo plano, sino que alternarlos al menos el 50%. Y la dovelita esa, esta es una cavidad que yo hago, puede ser, aquí lo que hicieron fue cortar la primera parte del bloque y dejar un espacio para que cuando yo coloque el concreto de relleno en estos dos sitios donde tengo varilla vertical, me asegure que el concreto salga por aquí. Entonces le coloco una formaletita aquí, una tapita, ya una vez que me aseguro que sale ahí, y sigo pues colando el resto hasta completar la altura total del elemento. Hay una condición que hemos observado a partir de los efectos de los sismos. Hemos visto cómo es que se comportan los muros de mampostería, sobre todo reforzados, los que tienen el refuerzo integral. Hemos visto que hay una tendencia a aplastarse en los bordes, en los extremos, porque los muros se comportan, nosotros llamamos en tensión diagonal. Esto es que se genera una diagonal entre un vértice y el otro cuando el sismo va en una dirección, y cuando el sismo cambia de dirección, la diagonal se invierte. Eso hace que haya una concentración de esfuerzos en los extremos de los muros que tienden a deteriorar por los muros en esos sitios. Entonces hay varias alternativas que incluso se han ensayado, lo hemos probado experimentalmente y han dado excelentes resultados. Es la necesidad de que el muro tenga un mayor confinamiento en los extremos para controlar un poco ese daño que muestran posterior a sismos. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, anillos son unos anillitos circulares que colocamos adicional a los aros que tienen las mochetitas en los bordes, ¿verdad? Colocamos unos anillitos circulares. Eso provee un confinamiento. Ustedes no tienen idea la capacidad de confinamiento que le aporta al elemento, solamente por el hecho de incorporarle unos anillitos de varilla número 3, ¿verdad? Circulares, alrededor del refuerzo principal, solamente en los extremos del muro. Podemos colocar platinas. Yo hago la analogía como las platinitas que usan los fabricantes de bloques, que son una rejilla, ¿verdad? De platinita como de 1 pulgada, como que por 1/8 espesor. En los últimos 3 celdas de bloque, en los 2 extremos, eso provee también un confinamiento increíblemente alto y una capacidad sobre todo un funcionamiento a partir del confinamiento que se logra, un incremento importantísimo en el desempeño y en la capacidad estructural del muro. Y finalmente podemos usar aros adicionales a los que ya trae, por ejemplo, el elemento como tal. Dijimos, bueno, aro número 3, a cada 20 están todos los bordes en los elementos de borde. Podemos colocar aros de mayor diámetro o aros o mayor cantidad de aros. Si estaban a cada 40, entonces vamos a colocarlos a cada 20, por ejemplo, y así sucesivamente con el fin de proveer un mejor confinamiento del elemento en el extremo. Otro aspecto que por lo menos sé que para ustedes les va a llamar mucho la atención es cómo le doy acabado a las sisas. ¿Cómo lo hacemos comúnmente nosotros acá en el país? Bueno, ponemos un viejo, agarramos una pieza de madera, le metemos un clavo y comenzamos a pasarlo por ahí. Si el clavo quedó muy salido, entonces la carnita de esa unión ya prácticamente desapareció. Vean que el espesor de la pared de bloque lateral es como de 2,5 centímetros. Y si usted le mete 1,5 centímetros de hondo, probablemente sea muy bonito la pared, pero le está reduciendo de manera significativa la pega entre el bloque y bloque. ¿Qué es lo que se usa? Se usan este tipo de herramienta que tiene el borde redondeado, de forma tal que yo lo que busco es como una junta en curva inversa, ¿verdad? Y no totalmente penetrando la junta, sino que con un clavo, sino que más bien con un elemento de borde, de manera que yo propicie esta curvatura que ustedes ven para que no haya una pérdida tan importante del espesor real
digamos, el que aporta a la junta. Entonces, aquí vemos el tratamiento. Hay diversas herramientitas que podemos usar, son muy básicas, pero todas ellas nos dan este acabado, ¿verdad? Sobre todo para concretos puestos, pues, elementos de concretos puestos se ven muy bien. Ahí también el cuidado, vean acá colando concreto, descargándolo directo de una Action Pipa, ¿verdad? O sea, son procedimientos muy similares a los que usamos en el caso de concreto reforzado. Y algunos otros detalles, por ejemplo, lo que es la continuidad del muro a través de la columna, eso le da una rigidez enorme, ¿verdad? No interrumpamos el acero acá, sino démosle continuidad al horizontal, que pase a través del elemento, en este caso a través de los pilares, ¿verdad? El pilar, por definición, es el elemento en flexocompresión que se integra a un muro. Eso es la definición del pilar. Ahí vemos algunos casos, este es un pilar también, ¿verdad? Es una tapia tipo pilar donde colocamos bloques decorativos perpendiculares a la tapia como tal, y eso nos da este efecto, ¿verdad? Igual aquí tenemos bloques decorativos con apilados, ¿verdad? El código nos lo limita al primer nivel nada más, salvo que ya esté diseñado como elemento estructural, pero para aplicaciones de vivienda nos lo permite para un nivel solamente. Eso es por el flujo cortante que antes les señalé. Luego aquí quise traer algunas estrategias de cómo se construyen las vigas de mampostería, que siempre me preguntan, pero eso es real, eso, bueno, tiene que ser real porque esta foto no me la inventé yo, ¿no? Por supuesto. Las ventajas que tienen las vigas de mampostería son enormes respecto a la economía en formaleta, en tiempo, ahorro en tiempo y muchos otros aspectos. Aquí vemos un detalle de cómo luciría una viga, pero quise hacerles un esquemita muy sencillo de cómo es que se construye para lograr este efecto. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es logrando integrar la viga a las paredes para ya conformar un elemento completamente modular, ¿verdad? En este caso se están usando bloques cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo coloco entre los dos puntos de apoyo un fondo, como lo hacemos para una viga convencional de concreto. Colocamos los puntales telescópicos que sean necesarios, eso se diseña también. Una vez que tenemos eso, colocamos el acero inferior con los aros. Aquí los veo verticales, pero estos obviamente quedan todos acostados en un punto porque a medida que voy colocando el bloque, yo voy jalando los aros para que coincidan con las celdas donde van los aros. Entonces, esto es una representación nada más. En realidad los aros quedarían aquí concentrados y a medida que yo voy colocando bloques, voy asegurándome de que cada uno de ellos en su celda quede un aro. Aquí hay varias estrategias de cómo nunca debo comenzar con un bloque en la pura interfaz entre el apoyo y la viga, sino que tiene que haber un traslape de al menos un 50%, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ven, tiene que haber por lo menos un 50% para que sea más efectivo la transferencia cortante en ese punto. Y si hay alguna diferencia modular, la colocamos de manera que nos coincida o sea, que esta abertura tenga una dimensión modular respecto a la dimensión del bloque. Siendo así, coloco la primera hilada, coloco la siguiente hilada y vean ya los aritos donde me quedan alineados, uno en cada una de las celdas, ¿verdad? Me voy al siguiente paso, coloco el siguiente. Bueno, se me olvidaba decirles, perdón, en la primera etapa, el bloque que yo coloco en esta etapa, tengo que desprenderle las tapitas hacia abajo, o sea, que queda como una V invertida, para que pueda darle paso yo al acero, ¿verdad? A través de los bloques. Cuando completo las siguientes, hago el mismo procedimiento, pero con el bloque hacia arriba. La viguita así es desprenderle aquella capita que les mencioné. Y entonces tengo la posibilidad de colocar el acero. Eso lo voy pasando a través del aro, efectivamente, a través de los aros. Y ya con eso, ya el aro tendría la dimensión correcta para que tenga el recubrimiento abajo y tenga todas las dimensiones ya. Eso hay que analizarlo geométricamente para que efectivamente lo podamos resolver. Y procedo a colarlo, ¿verdad? A colarlo y a vibrarlo y a esperar el tiempo de remoción. Se reduce a quitar simplemente un fondo de formaleta y ya ahí tengo el efecto de la pared y yo puedo ya continuar con el resto de los elementos. Como pueden observar, es un procedimiento bastante sencillo, solamente que hay que tener la práctica, ¿verdad? Y tener algunas consideraciones generales como las que he dicho, ¿verdad? Que el traslape sea al menos el 50% en el apoyo, y así por el estilo mantener
la colocación alternada como se ve en el detalle. Acá yo lo traigo como referencia, pero no quisiera detenerme mucho en eso. La verdad que tiene mucho texto, pero vamos a ver, ese tipo de vigas aplica para un nivel, no necesariamente. Yo he diseñado edificios de 5 o 6 niveles con vigas internas e incluso le puedo decir que hemos diseñado la pared de manera que la vigueta pretensada del entrepiso, hacemos un corte exacto al ancho, cortecitos exactos, se introduce la vigueta, se arma la viga y se cola la sobrelosa del entrepiso en conjunto con la viga monolíticamente. Y queda perfecto, porque lo que queda es una losa en el siguiente nivel con todos los arranques verticales y comienzo a pegar los siguientes bloques y ahí voy al siguiente nivel y así sucesivamente. Eso se diseña como un elemento de flexión, la cantidad de cero que requiera uno lo diseña, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de usos habitacionales, estamos hablando de elementos relativamente cortos, eso nos da una ventaja también. Pero sí, lo hemos hecho, yo lo he hecho en edificios de 6 niveles, hemos usado vigas integrales sin ningún problema. Les decía que es como un resumen de los requisitos complementarios para la mampostería que vienen en el anexo A del Código Sísmico, pero si quiero solamente voy a hablar en términos muy generales porque es que el otro temita que es muy corto sí me gustaría compartirlo con ustedes. Básicamente el código lo que hace es, vamos a ver, tenemos otra pregunta, ¿cuál es la luz máxima admisible en vigas de bloques? Depende de las cargas, depende del bloque que utilice. Por ejemplo, en 12, 20, 40, uno puede diseñar vigas de manera segura, hemos hecho hasta de 4 o 5 metros de largos, perfectamente bien, porque va a depender del peralte. Una viga de equivalente a 2 bloques que apenas tendría 40 a 3 bloques como las del ejemplo. Ya ahí, si uno lo revisa, lo curioso de la mampostería es, para efectos de diseño, es exactamente igual que el concreto, salvo la resistencia, que para el caso del concreto, la mínima que el código establece es 210 kilos por metro cuadrado. En el caso de la mampostería, justamente en esta imagen lo tengo, dice, el código clasifica la mampostería en 3 clases, la clase A, la clase B y la clase C, antes lo dije. La diferencia está en que para la clase A voy a considerar para efectos de diseño hasta 100 kilos por centímetro cuadrado de lo que nosotros llamamos F'M, o sea, es la resistencia a la compresión, y yo diseño con esos parámetros. Si usted quiere sacarle más provecho a la mampostería, entonces haga pruebas de laboratorio, que es lo que vamos a ver así muy brevemente en la parte que sigue. Para el bloque clase B voy a usar, no me permite usar más de 70 kilos, de 80 kilos por centímetro cuadrado, y para la clase C 70 kilos por centímetro cuadrado. Perdón, esas son las resistencias para las unidades de mampostería, no es para, es que hay una cosa, la unidad de mampostería del bloque, y otra cosa es lo que se llama vamos a ver, el prisma de mampostería. El prisma de mampostería es lo que vamos a ver en las siguientes. Las unidades, bueno, tienen que cumplir con algunas normas, eso es todo caso, ustedes lo van a ver aquí vienen algunas proporciones por volumen para la fabricación de mortero, pero ya he dicho que lo ideal es usar morteros preelaborados que ya tienen controlado todas las dosificaciones y tienen algunos elementos que permiten una mayor trabajabilidad y mejor desempeño desde el punto de vista de contracción, incluso proveen mayor impermeabilidad a aquellos morteros que tienen presencia por ejemplo, de fibra. Incluso vienen los concretos de relleno y algunas propuestas de dosificación para los concretos tipo A, B y C, que también los tipifica el código. Esto les va a quedar de referencia, pueden consultarlo en el momento que así lo consideren necesario. ¿Cómo se determina la resistencia a la compresión? Bueno, haciendo un ensamblaje, hay varios métodos para hacerlo. Por ejemplo, el Uniform Building Code establece uno. Se verifica la capacidad de la mampostería. Básicamente lo que se hace es un prisma, como está acá, ¿lo ven? Y ahí hay varias condiciones que debe tener. Por ejemplo, debe tener al menos 2 juntas. No se vale hacerlo así, sino tiene que tener al menos 2 juntas. Y se rellena con el concreto relleno que se usa y con el mortero, y se lleva a fallar como se falla un cilindro de concreto, igual. Y eso nos permite determinar el parámetro de diseño de resistencia a la compresión. ¿Cuántos se hacen? Bueno, dependiendo del tamaño de la construcción, etcétera. ¿Cuál es la resistencia última que se utiliza? ¿Qué dice nuestro código al respecto? ¿En qué casos debo hacer este tipo de prismas? Bueno, cuando las construcciones son más de 500 metros cuadrados, por ejemplo. Disculpen que lo estoy haciendo un poco rápido porque es que en realidad esto se los traía como referencia, pero para que sepan de la existencia de este tipo de aspectos. Luego aquí hay una relación, un factor de corrección dependiendo de la altura respecto al espesor del bloque. Entonces ahí se aplica un factor de corrección para obtener el valor definitivo
de la resistencia. De manera que vemos que para el bloque clase A podemos usar 100 kilogramos por centímetro cuadrado sobre el área neta, para el clase B 70 y para clase C 60. No nos conviene utilizar B o C en nuestras construcciones, usemos siempre el clase A, que definitivamente es el mejor para los efectos nuestros. Luego también permite el código hacer verificación a partir de registros de pruebas que yo ya tenga, ¿verdad? En proyectos anteriores, y que utilice el mismo tipo de bloque, pues me permite, a partir de la resistencia a la compresión del bloque, estimar un valor preliminar del valor del F'(C) o de la mampostería. Habla de algunos aspectos de construcción, del almacenamiento, manejo y preparación en sitio. Habla de cuestiones que ya la vimos gráficamente, que es, por ejemplo, en qué rangos varían los espesores de sisa, bajo qué condiciones se permiten incrementar ese espesor de sisa, etc. Cómo se colocan las unidades, en qué condición deben estar, y habla de los procedimientos de colado del concreto, ¿verdad? Dice aquí que se hace de manera que no las alturas no sean mayores a 1,80 m, únicamente para la clase A. Y así sucesivamente ustedes van a revisar que existe una gran cantidad de posibilidades, y específicamente para la clase A, para la clase B y la clase C. ¿Cómo se asegura la calidad? Bueno, mediante los primas de mampostería. Y así de manera muy general, quería darles un panorama general de cómo es algunos elementos fundamentales del proceso de construcción. Sé que se me fue mucha información que hubiera querido incorporar, como por ejemplo las pruebas, la investigación que se ha hecho. Nosotros hemos estado haciendo experimentos con estudiantes en sus tesis de grado, reforzando muros que ya han sido dañados por sismo, o bien que los fallamos nosotros a propósito en laboratorio, y los hemos reforzado con varias técnicas, con fibra de carbono, por ejemplo, y hemos encontrado resultados increíblemente satisfactorios, tales como que tenemos, lejos de perder capacidad, más bien un incremento en la capacidad del muro, a veces hasta 2 veces. Entonces, vean ustedes que efectivamente es un sistema que nos va a permitir, muy versátil, que nos va a permitir construir. Yo sigo casado con la mampostería porque la conozco bastante bien, y sé que es un producto muy bondadoso y que nos ha demostrado ya reiteradamente ante la presencia de sismos fuertes que es un material que tiene un desempeño excelente, y si lo construimos con calidad todavía vamos a tener mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, con esto daría fin a la primera presentación, y la otra no nos tomará más de 15 minutos, es bien rápido. No sé si hay alguna preguntita, y si no, pasaría de inmediato a la siguiente. Hay preguntas, don Hugo, pero ¿qué te parece si digamos la otra para dejarlo al final? Es que Es del mismo tema, es del mismo tema. Sí, tal vez es un pequeñito foro al final como para evacuar dudas y esas cosas. Lo he llamado, vamos a proyectarlo. Sé que les va a resultar interesante para ustedes. Esto es en las últimas 2 versiones del Código Sísmico, en la 2002 y la 2010. En el capítulo 17 viene un capítulo que se llama Vivienda Unifamiliar, y específicamente el diseño simplificado. ¿Qué es esto? El diseño simplificado. Eso es la posibilidad que tiene el profesional de diseñar una residencia que tenga ciertas características sin necesidad de recurrir al diseño formal. ¿Qué es el diseño formal? Bueno, modelarlo, pasarlo por un software, determinar los esfuerzos, etc. ¿Por qué es esto? Porque hay ciertos elementos que ya la historia y la práctica han demostrado que se tienen buen desempeño. Entonces, si las viviendas que nosotros vamos a hacer reúnen esos requisitos, lo podemos hacer aplicando. No es una receta, sino son soluciones que ya hemos probado con el tiempo que funciona. Entonces, básicamente quise traerles un ejemplito de aplicación. Entonces, lo planteo de la siguiente manera, como para que vean cuál es la mecánica. La planta que voy a mostrarles corresponde a una vivienda de un piso, y se requiere verificar si yo puedo aplicar el concepto de diseño simplificado del Código 2010, contenido en el capítulo 17. Y doy las referencias. La casa se ubica en Santa Cruz de Guanacaste, eso es para poder definir la zona sísmica. Sitio donde se determinó que el suelo es de buenas características. La altura de las paredes del piso a cielo es de 2,60 m, y la altura de la construcción al centro de cumbreras de 4 metros. Esta es. Vean que es una casita común y corriente, de las que probablemente muchos de nosotros estemos acostumbrados
a construir. Entonces, aquí vemos, bueno, las paredes, observamos algunos elementos, por ejemplo, observamos que hay una pared bastante larga, que es esta de 6 metros, ¿de acuerdo? Algunas paredes de 5 metros, otras de 4 metros y medio, etc. Lo que quiero es, aplicando los criterios del método simplificado, si puedo diseñar esa casita, teniendo la certeza de que me estoy rigiendo por criterios que el código me permite. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué dice el código? ¿Bajo qué condiciones yo puedo diseñar una casa como esas? Siempre y cuando el área de construcción sea menor a 250 metros cuadrados. La altura pared a piso sea menor a 3 metros. ¿Qué es lo que están tratando de prevenir? Por ejemplo, el diseño de una casa en una colina donde las alturas varían mucho. Ahí tenemos un comportamiento bastante diferente de que si estuviera cimentada en una zona plana, ¿verdad? La altura tapichel es máxima, 4,20 metros. Las cimentaciones deben estar apoyadas sobre suelo firme. La relación de altura-espesor, esto es cuánto mide la pared respecto al espesor del bloque que estamos utilizando, tiene que tener una relación de 25. Ahora vemos cómo se calcula, porque esta es uno de los criterios que utilizan los códigos norteamericanos para determinar si una pared es esbelta o no. ¿Qué significa esbelta? Si es esbelta, significa que es muy probablemente falla por pandeo lateral que por compresión. Entonces, no nos gustaría que en nuestras viviendas las paredes fallaran por pandeo lateral. Lo que queremos es asegurarnos de que fallen por compresión. Entonces, mediante este indicador podemos determinar si la pared falla bajo esas condiciones o no. Luego establece que la longitud total de paredes por cada metro cuadrado debe ser mayor a 0,4 metros por metro cuadrado de construcción en una dirección y en la dirección mayor, y en la otra dirección que tenga al menos 0,13 metros lineales por metro cuadrado de pared. ¿Qué es lo que estoy garantizando acá? Cometer el error que algunas veces se comete de colocar muros solamente orientados en una dirección y dejarlos muy débiles en el otro. Eso pasa mucho en cocheras, en construcciones tipo, digamos, bodegas, donde tenemos mucha rigidez en un sentido, pero no en el otro. Eso lo previenen estableciendo estos límites máximos de cantidad de metros lineales de muro por metro cuadrado de construcción. Y luego que la distancia máxima entre elementos que provean estabilidad entre paredes sea menor a 7 metros. Ok, veamos a ver qué pasa cuando le metemos números a esa cuestión. Calculamos el área. Bueno, me vengo, eso es una cuestión. Ahora hasta el AutoCAD nos hace el favor de calcularnos eso. Esta construcción tiene 97,5 metros cuadrados, de manera que es menor a 250, por lo tanto cumple. La altura de piso a cielo es 2,60 metros, que es menor a 3. Aquí no es metros cuadrados, aquí es metro. Entonces cumple. La altura de los tapicheles es 4 metros, que es menor a 4,2 metros. Aquí no es cuadrado, es metro lineal. Luego, como parte del planteamiento del problema, decía que estaban apoyadas sobre suelo firme, por lo tanto cumple también eso. Ahora vean cómo funciona esto de la relación altura-espesor. Yo tengo una altura de 2,60 metros y estoy suponiendo la utilización de bloques de 12 centímetros de espesor. Esto me da 21,27, que es menor a 25, por lo tanto, tengo controlada la esbeltez de la pared mediante ese mecanismo. Si aquí me hubiera dado, digamos, 28 o algo así, me veo obligado a cambiar el espesor de bloque, ¿de acuerdo? A uno de 15 o uno de 13,6 si es un bloque modular, etc. Luego, voy a asegurarme de que la cuantía en metros lineales de pared por metro cuadrado en las dos direcciones sea la correcta. Por ejemplo, la longitud de paredes en la dirección X, vean ustedes que yo al principio establecí aquí en la dirección, aquí está la dirección X sería, en este sentido, la dirección Y, todas aquellas que van perpendiculares. Ok, entonces, lo que estoy haciendo aquí es calculando, sumando linealmente las paredes, ¿verdad? Y aquí incluso tenemos unas paredes a 45 grados. Eso me da en términos reales 28,45 metros lineales de pared en la dirección X. Si hago lo mismo con la dirección Y, voy sumando algebraicamente cada una de las longitudes de pared. Aquí considero la pared a 45 también, y eso me da 24,18 metros en la dirección Y. Sumo las dos longitudes y se me dan 52,63 metros lineales de pared en toda el área. La longitud total dividida entre el área, entonces me da 0,54 metros, que es mayor a 0,4 metros, por lo tanto cumple. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera dado acá? Si me hubiera dado, digamos, hubiera dado 0,3. Debo de aumentar el número de paredes
en esa dirección. Y si no es así, pues tengo que recurrir al diseño formal. También el código me establece una longitud mínima equivalente a 0.13 metros lineales por cada metro cuadrado en cualquier dirección. En la dirección que menos paredes tengo, la que tiene 24.18, eso lo he dividido entre el área total de la casa y me da 0.248, que es mayor a 0.13, ¿verdad? Por lo tanto, también cumple. Vemos que la distancia máxima entre elementos que proveen estabilidad lateral es 6 metros, o sea, la pared más larga es de 6 metros, que es menor que 7. No quiere decir que yo no pueda hacer de 7, sino que ahí vienen unas tablas en el código. En el caso que tenga 7 metros, debo meter un elemento en el centro de estabilidad lateral, y ahí me dice qué dimensiones debe tener y cuál es la cimentación y qué tipo de varilla, dependiendo de la zona sísmica donde se ubique la construcción. En este caso particular, la zona sísmica corresponde a la zona 4. Y entonces cuando hago los detalles y me voy a las tablas que me indican para una determinada zona sísmica, cuál es la cimentación. En este caso me sugiere una placa de 35 de ancho por 20 de espesor, con 3 número 3 y gancho número 3 a cada 25. Y en las paredes me dice que la cantidad de acero tiene que ser al menos el equivalente a 0.002 veces el ancho por el espesor. En este caso 0.002 por 100 por 12 por 100. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para una longitud unitaria de pared, de manera que me sirva para cualquier pared de cualquier largo. ¿Ok? Entonces esto 100 es 1 metro de largo por 12 centímetros de espesor por la cuantía mínima. Eso me da el equivalente, el área de acero total mínima de 2.4 centímetros cuadrados por metro de pared. Y el área mínima total es 0.007 veces el espesor por el ancho igual, y eso sería en una dirección 0.84 centímetros cuadrados por metro. Cuando yo convierto estas áreas de acero en varillas, propongo, por ejemplo, una varilla vertical número 3 a cada 60 me da 1.19 centímetros cuadrados por metro, que cumple, ¿verdad? Porque en cualquier dirección debe ser mayor a 0.84, aquí tengo 1.19. Coloquémosle igual la acero horizontal, una número 3 a cada 60, tengo 1.19, si yo sumo esos dos, prácticamente me da los 2.4 centímetros cuadrados por metro que me indica acá. Lógicamente, si yo uso un bloque de mayor espesor, este valor sería mayor y por lo tanto la cantidad de acero es mayor. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, una pared normal de una vivienda que use bloques 12, 20, 40 es una número 3 a cada 60 vertical y una número 3 a cada 60 horizontal. Ya si cambian los espesores, pues estas cuantías también cambian. En el caso de las vigas, también dependiendo de la zona sísmica y de la longitud, vienen unas tablitas que dice, bueno, para la región sísmica tal y la longitud de tal. En este caso, nos recomienda utilizar viga corona estándar de 12 por 20 centímetros con refuerzo indicado. Eso se ve en el capítulo 17 en las tablas de diseño. Y para luces mayores de 4 metros, vamos a usar una viga de 12 por 20, pero con 4 número 3 y aros número 2. Para vigas menores, perdón. Para vigas mayores, ahorita vamos la cuantía, ya lo tengo en el diseño final. Para vigas menores, voy a usar el clásico 4 número 3 con aros número 2 a cada 20. Entonces aquí vemos ya la planta del diseño propuesto, donde vemos que la pared más larga, que es la de 6 metros, aquí tengo que utilizar, de acuerdo a la tablita esa que les hice referencia, 4 número 5. De acuerdo. La pared siguiente, que es de 5 metros, aquí puedo usar 4 número 4. Esta también, 4 número 4, tanto en esta como en esta, y estas de acá. Y en las otras son más cortas, de 3, 2 metros y medio, uso la clásica, que son las 4 número 3 a los número 2 a cada 20. Vean qué fácil que se le llega al resultado final con la certeza de que estamos respetando lo que el código nos establece, ¿verdad? Y eso nos da tranquilidad de que el diseño lo estamos haciendo apegado a la normativa, ¿verdad? No sé qué les parece el ejemplo. Yo quise traerlo porque sé que les va a resultar interesante a ustedes que probablemente no están familiarizados con eso, pero sí, algunos tendrán pues la idea de a qué se refiere el diseño simplificado cuando lo aplicamos así a un elemento específico, ¿no? Abro entonces el espacio de preguntas para los que tengan a bien consultar algo. Muchísimas gracias, don Hugo. Por el momento en el chat no hay ninguna consulta. En realidad, una charla bastante completa, muy amable. Muchísimas gracias. Ok. Chicos, si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, por favor levantar la mano o utilizar el chat. Don Gerardo, lo veo que está. Yo, pero no puedo levantar la mano. Dale, No importa, Alejandro. no importa. Muchas gracias.
No, consultar es que, digamos, a nivel de arquitectura, he ido trabajando algunos proyectos como trabajando con el diseño simplificado y cosas así a nivel de experiencia de lo que he visto en empresas donde he trabajado. Ujú, Pero ¿hay alguna posibilidad de desarrollar un curso de modulación estructural para arquitectos, ¿verdad? ujú, Para casas, digamos, de menos de 250 metros cuadrados, 200, por ejemplo. ujú. Entonces, donde uno pueda trabajar, digamos, proyectos en mampostería y metal, ¿verdad? Entonces, si se podría abrir alguna posibilidad para eso, nada más. Claro que yo lo veo totalmente viable, claro. Sí, sí, vieran que resulta muy interesante, la gente se interesa mucho cuando uno les explica bien cuál es en primer lugar, el espíritu de haber incluido un punto de aspecto, un aspecto de diseño simplificado en el código. Y, y lo otro es que fíjense que en ese ejemplito, que es una casita pequeña, 97.5 metros, ahí aplicamos prácticamente todos los criterios, ¿verdad? Ahí aplicamos todos los criterios. Es cuestión, si algo no cumple, trae cómo resolverlo también. Entonces, tengo una pared de 9 metros, no significa que no la puedo utilizar. Claro que sí, pero me decía, ok, métale un elemento de rigidez en el centro, una columna con estas dimensiones, casi que se lo va dando todo. Si yo tengo una entrada, una cochera de 6 metros de ancho, pues diseño esa viga, ya, pues, fricción, ¿verdad? Habrá complementos para completar el diseño que de todos modos habría que hacerlos, pero en esencia los conceptos que se están aplicando ahí están reflejados, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias, Alejandro. Igual vamos a tomarlo en consideración para ver si por medio de proyectar lo podemos realizar. Sí, sí, sería excelente. Yo me apunto al curso. Nos Sería muy, vemos. Perfecto. sería muy interesante, habría que ver si don Hugo con su amplio experiencia en la enseñanza de la estructura podría armarnos algo así. Sería muy interesante, sería muy interesante. Sí, sí, Ujú. y yo siento que también cada obrero digno de su salario, dice la Biblia. Entonces puede ser un curso cobrado, la verdad y que sea bien bueno ahí. Yo no estoy pidiendo para hacer torres, sino para casas, digamos, casas sencillas, que es lo que más le llega a uno. No, pura vida. Alejandro, no, no, y es importantísimo, créeme que sí es importante. Yo creo que lo vamos a conversar con don Hugo Ujú. lo más pronto que podamos y puede ser una gran alternativa para el grupo de Proyectar. Recordad que aquí lo que ocupamos es crecer todos Claro. y si esto es un pensamiento que nos va a ayudar a crecer como profesionales y como arquitectos, ¿verdad? Ujú. Yo siempre lo he dicho, entre más sepamos, mejores cosas hacemos en la calle. Eso Claro. te fijo, así va a ser. Sí, hay un colega de ustedes que me está indicando que a dónde puede haber el edificio 5 pisos. Ese fue en Moravia. Y lo que pasa es que eso lo diseñé hace como 15 años. Tendría que buscar ahí pero sí, sí, sí se hizo con mampostería modular, decorativa, ni siquiera lo repellamos ni nada, quedó lindísimo, con entrepisos de pretensados y toda la cosa. Sí, sí, fue un experimento digo yo experimento porque el primero que encontré resistencia fue el maestro de obras. El arquitecto no, porque ya tengo muchísimos años de diseñar y ya yo lo tengo, como dice uno, avanzado, ¿verdad? Pero, pero el señor constructor no hubo manera, pero al final de cuentas él entendió que había muchas formas de hacer las cosas y el resultado final fue bastante bueno. Miren que yo por lo menos quedé muy satisfecho con eso. Ahí tengo uno, vamos a ver. Ok, Leonel, excelente ejemplo, me cayó perfecto por la zona, dice. sí, Y, sí, y Sandra, que sería, qué buena idea, Alejandro, también de ser posible visitar algún proyecto, sería genial para lo del curso. Excelente es poner en práctica, indica David. sí, como les indiqué antes, lamentablemente el tiempo no es mucho para abordar otra serie de elementos que uno considera que son buenos, complementarios para lo que estamos viendo, pero yo creo que traté de resumir bastante bien todo lo que por lo menos tenía la intención de compartir con ustedes. Ujú. Sí, pues nada más para el arquitecto Alejandro, creo que es el que nos pudo hablar anteriormente. Te Ujú. puedes poner en contacto con Tatiana, arquitecto, para mañana hablar del tema, por favor. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Buena vida. Bueno, más bien muchísimas gracias a todos por su compañía, su puntualidad, atención. Las disculpas del caso por los errores de conexión que tuvimos al inicio, pero acá estamos siempre presentes, tratando de dar estas charlas completas todos los martes y los jueves, preferiblemente de manera gratuita. Don Hugo, muchísimas gracias por su conocimiento.
Con gusto. por todo el aprendizaje en estas noches que nos colaboras. Ujú. Y ya muchos lo saben en el chat, pero ya tenemos página web. Esto va a estar ya mañana en la página web con acceso directo al YouTube y también a Facebook. Entonces, desde ahí también pueden accesar a todas las charlas y a las que vienen las clases de este seminario. Gerardo. Sí, también a los arquitectos que están acá, que no se han inscrito en la página web, perfectamente proyectar.com, pueden ingresar a la página y ahí está cómo ingresar a la página web. Será muy importante que pertenezcan porque dentro de la parte privada de la página hay cosas que vamos a ir desarrollando muy importantes. Entonces, don Hugo, yo creo que nos vemos el jueves, si Dios lo permite, Dios ¿verdad? mediante, sí. Dios mediante. Sí. Va a ser buenísima esa charla, voy a ver. Y nos invitamos a todos que sea el jueves. Es una charla muy innovadora. Entonces, inviten a otras personas, por favor, porque va a estar muy buena. Muchísimas gracias, don Hugo, y Sí. buenas noches a todos. Buenas noches y que la pasen Buenas bien. noches. Bueno, buenas noches. Ok, Buenas charlas. muchas Muchísimas gracias a Gracias. gracias, todos. don Hugo. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas Gracias. noches. Con gusto. Buenas noches. Gera, dejamos